Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips. Espero estén muy bien y listos para conocer sobre la Edad Media. Y sin más demora, empezamos. La fecha de comienzo de la Edad Media es el año 476, que es el fin del Imperio Romano de Occidente. Y la fecha del final de la Edad Media es el año 1473, cuando desaparece el Imperio Romano de Oriente. Desde el siglo XVII empezó a hablarse de fechas para el inicio de la Edad Media. Se utilizó el año 313 con el Edicto de Milán como el primer acontecimiento que marca la cristianización definitiva en Europa. Otro hecho sería en el año 385, cuando el emperador Teodosio divide el imperio entre sus hijos. Deja el Imperio Romano de Oriente a su primogénito Arcaido y el Imperio Romano Occidental a Honorio. Otros historiadores han dado fechas posteriores. En el año 410, Roma es saqueada por los visigodos. El imperio ya estaba dividido, pero este saqueo es un acontecimiento muy simbólico porque Roma era la capital del imperio, aunque compartía con Rávena ser la ciudad del emperador. Finalmente se acepta el año 476 como el fin del Imperio Romano de Occidente cuando cae el último emperador. Como fecha final de la Edad Media se utiliza el año 1473. El Imperio Romano de Oriente desaparece cuando es conquistado por los turcos. También es un acontecimiento simbólico de la decadencia política de Bizancio. El año 1492 marca, con el descubrimiento de América, el fin de la Edad Media. Hay que tener en cuenta que ningún acontecimiento, por importante que sea, puede representar en sí mismo un cambio tan radical como para considerarlo el punto inicial o final de toda una época histórica. ¿Es la Edad Media una época oscura? La Edad Media limita grandes civilizaciones. Se aplica, por ejemplo, a Bizancio o al Islam. Los humanistas italianos hablan de una edad clásica seguida de una Edad Media, sin valor cultural. Sería un momento medio oscuro, como un concepto despectivo hacia el paso de los ilustrados futuros. Los monasterios medievales conservaron el legado romano, lo respetaron, admiraron y lo transmitieron. Los primeros siglos de la Edad Media se consideran poco originales, ya que se dedicaron a recopilar obras romanas básicamente, en vez de crear nuevos conocimientos, pero su trabajo fue muy importante. En el siglo XVII se le da un carácter histórico a esta etapa. El concepto de Edad Media finalmente se acuña con Keller, un historiador inglés. Él señala dos fechas de inicio y fin de este periodo: el 313 con el Edicto de Milán y 1473 con la conquista de los turcos. Una serie de movimientos ilustrados y autores como Voltaire despreciaron a la Edad Media. Esta visión se mantiene con la Ilustración. Otras personas, estudiando los siglos XVI y XVII, se dan cuenta de que esta etapa ilustrada es una continuidad de la Edad Media. Así surgen una serie de obras que dan lugar a ciencias auxiliares, entre las que destacan la paleografía, la numismática, historias de derecho, historias líricas. Además, hubo un desarrollo económico que se extiende hasta la Edad Moderna. Factores como el nacionalismo en el siglo XIX consiguen una unidad nacional a través de su desarrollo en la Edad Media, como es el caso de Alemania o de Italia. También tenemos al romanticismo, que mira a la Edad Media como fuente de inspiración, mitos, leyendas, imágenes. Otro acontecimiento político que hace volver los ojos a la Edad Media sería la Revolución Francesa. Para los monárquicos es el origen de su poder, mientras que para los opositores es el momento en el que nacen los parlamentos. El despotismo ilustrado también se basa en la Edad Media. Ese interés por esta etapa media hace que en el siglo XIX empiece una recopilación de obras, entre las que destacaría en Alemania Monumenta Germaniae Historica, que tiene un gran valor historiográfico. La periodización del medioevo. El concepto de Edad Media surge como un desprecio, como un rechazo a este periodo, como una época oscura en la que se supone que no había innovaciones. La cultura clásica romana y griega se conoce gracias a la recopilación realizada en la Edad Media. Hubo grandes adelantos en el sentido textil.
también culturales como el formato de los libros, papiros, pergaminos. La difusión del papel abarató notablemente la imprenta. En la Edad Media se produce una gran desmitologización del mundo natural, lo que permite un estudio científico de la naturaleza y además su utilización. En el mundo cultural se puede añadir la creación de las universidades. La Edad Media se inicia en torno al 476 y se suele dividir en 4 grandes fases: la temprana Edad Media, la alta Edad Media, la plena Edad Media y la baja Edad Media. La primera etapa es la llamada temprana Edad Media o transición de la antigüedad a la Edad Media. Se conservan aún muchos rasgos de la antigüedad. Este periodo abarca los siglos 5 a 7 y en él se encuentra la crisis de la civilización romana, una etapa caracterizada por el asentamiento de los germanos y la fusión progresiva entre Roma y el mundo germano en aspectos tan variados como la economía, la organización social, los derechos. Se pasa a una romanidad matizada. Es una etapa de pobreza económica. Existe un predominio de lo rural sobre lo urbano. Se consolida el Imperio Romano de Oriente, que ya es bizantino, a pesar de que es una prolongación del Imperio Romano que se acerca más a lo helénico y se aleja cada vez más de lo romano. Se mantiene la idea de unidad romana a través de la Iglesia cristiana, que promueve la cultura romana en los siguientes siglos. La segunda etapa es la Alta Edad Media, que abarca los siglos 8 al 10 y se caracteriza por el nacimiento del Islam en Arabia y su expansión por Oriente y por el Mediterráneo. Otro acontecimiento sería las llamadas segundas invasiones por parte de los húngaros y eslavos, además de los vikingos. Se incorporan nuevos pueblos a la historia de Europa. Es una etapa en la que el Mediterráneo ya no es el centro de la vida política, social y cultural de Europa. Todo esto se traslada a Francia y Alemania. Se producen 2 renacimientos políticos y culturales: el carolingio y otónida. Se reivindica la cultura clásica intentando alejarse del Imperio Romano. En este momento aparece el feudalismo. Surgen los diversos vínculos que se establecen entre guerreros por los siguientes siglos de la Edad Media. Tiene su pleno desarrollo la fase de la plena Edad Media desde los siglos 11 al 13. Es la etapa más simbólica y de plenitud de la Edad Media, el momento de creación de universidades. Hubo una gran expansión europea en todos los sentidos: expansión demográfica, con un gran aumento de la población, económica. La agricultura consigue aumentar el rendimiento y el comercio crece. En la política es la época de la reconquista hispánica. Además, es la época de las cruzadas. Hubo un gran desarrollo de la cultura y de las ciudades. Durante el siglo XIII se anuncia la crisis de la cuarta fase, que es la llamada Baja Edad Media, una crisis demográfica. Es la época de la peste negra. Es además una época bélica, como la Guerra de los 100 años. Una crisis económica, pues se abandonan muchas tierras. Había conflictos sociales. Una crisis religiosa. En la cisma de Oriente se divide la cristiandad. Además, es el nacimiento de las herejías, del protestantismo. Es una etapa en la que empiezan a surgir los mecanismos para superar la crisis. En torno a mediados del siglo XV se restablece la demografía, la agricultura, el poder político, etc. El humanismo tiene su origen en esa época, anunciando la cultura de la Edad Moderna. Se edifica el término cristiandad con Europa, término que reaparece con el Papa Pío II. Fuentes históricas de la Edad Media. La Edad Media es un periodo muy amplio e importante por su trascendencia en la historia de Europa. Hay que partir de que la fuente histórica es un concepto extenso. Existen numerosas fuentes, pero no todas con el mismo valor. Nos encontramos con que hasta el siglo XII hay fuentes muy escasas, escuetas, en las que hay que matizar casi cada palabra para obtener el significado. A partir del siglo XII, las fuentes escritas se diversifican. Por ejemplo, encontramos patrones fiscales,
censos, escritos estatales, crónicas, anales, biografías, relatos de viajes, de archivos, de compras y ventas, libros de cuentas, etc., que son la fuente fundamental para conocer la historia. Las más importantes son las fuentes escritas. La arqueología es significativa, pero lo encontrado depende de la zona donde se encuentran los restos. No se puede despreciar la literatura como una fuente escrita, pero hay que saber que el autor no tiene tanto interés en relatar hechos reales para reflejar la realidad del momento, como su interés en hacer una obra bonita. No sería una obra tan histórica, pero puede servir para saber cómo vivían las personas, de la vida de la ciudad del momento. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces, darle al botón me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós.